Hace poco vi Django sin cadenas por primera vez y me ayudó a descubrir dos tendencias que se repiten en la mayoría de los films de Tarantino: las escenas largas y los finales sangrientos que de ellas derivan. Una secuencia en particular de esta película quedó dando vueltas en mi cabeza: la escena entre Django, el Dr. King Jules y David Candy. Al verla, me sorprendió el hecho de que la escena sea tan larga y la forma en la que, tan cuidadosamente y de manera gradual, la tensión aumenta hasta transformar una cena cordial de negocios en una violenta venta de una esclava. La secuencia me dejó preguntas acerca de cómo es posible mantener la atención de la audiencia en un mismo lugar durante tanto tiempo. Por esto, ¿qué les parece si analizamos las claves de esta escena? Empecemos. Hora 40 de película es el momento de tensión máxima del film y nos presenta la escena de negociación. La primera clave de esta es lo que pasa antes. Django se reencuentra con su esposa en la habitación del doctor y a partir de ahí, cada mirada, cada movimiento y cada palabra que se diga durante la escena adquiere otro significado. La tensión está presente en el aire desde el primer momento. El fragmento en cuestión comienza con un plano secuencia que sigue al personaje más importante de la escena, Steven, que conecta las dos habitaciones que serán importantes en los próximos minutos: la cocina y el comedor. La cámara hace un paneo presentando a los integrantes de la escena y termina en un primer plano de Django, que detiene el movimiento de la cámara y de los personajes al hablar. Hay ciertas cosas importantes a saber sobre la posición de los personajes. Primero, por supuesto, Candy está en la cabecera, como quien tiene dominio sobre todos. El Dr. King está en el centro, mostrando su actitud de mediador de la situación. Él es el lazo que conecta a Candy con Django y su esposa. Django se encuentra al fondo, alejado de Candy y sin nadie enfrente. Otra posición clave en esta escena es la de Steven, que se va a encontrar siempre a la derecha de Candy, marcando su apoyo incondicional hacia él y que, aunque sea su esclavo, se muestra que Steven tiene cierta influencia sobre Candy. Aunque se mueva, se retire de la habitación y luego vuelva, siempre se coloca a su derecha. La segunda clave de la escena es el manejo de las miradas, principalmente entre Django, su esposa, y Steven. Estas miradas hacen que se genere tensión entre los personajes mientras se habla de una negociación que el público sabe no tiene ningún sentido. Steven empieza a dudar de la relación entre Django y la esclava, y el espectador empieza a hacerse la idea de que, como en toda película de Tarantino, los planes van a fracasar. Pasa en Reservoir Dogs, pasa en Pulp Fiction y pasa en Inglourious Basterds, y es un tema del que podría hablarse un video completo. Pero siguiendo con esta escena, la primera negociación se cierra y todo parece positivo para los personajes, pero rápidamente, acompañado de un salto de eje y de una perspectiva que no habíamos visto hasta ahora, Candy llama a Hildy por primera vez en la escena y comienza la segunda etapa de la secuencia, la negociación por Hildy. Los personajes siguen su plan, pero ya hay señales de peligro. Steven tiene el control dramático de la escena. De repente, se convierte en el personaje más importante. Tiene control sobre todo lo que ocurre, y eso justifica aún más su posición a la derecha y siempre de pie, observando el panorama general. Steven habla con Hildy, la expone y descubre que hay una relación entre ella y Django. Es interesante observar cómo en ese momento Steven tiene la puerta que conecta la cocina con el comedor a su lado, pero en vez de pasar por ella, da toda la vuelta y vuelve a colocarse a la derecha de Candy. Esto nos demuestra que Tarantino tenía muy clara la posición de este personaje en esta escena. Y es en ese momento en donde se abre paso a un punto muy importante. Una de las herramientas claves para mantener la atención de una escena es que el espectador sepa más que los personajes. En el principio sabíamos que Hildy y Django ya se habían reencontrado, y ahora, luego de la conversación inteligentemente mostrada entre Steven y Candy, se vuelve a la escena y el eje de la negociación cambia por completo. Ahora sabemos algo que nuestros protagonistas no, y las expectativas por lo que está por ocurrir son altísimas. Todos esperamos el momento en que alguien pierda el control, y es aquí donde Tarantino usa otras de las claves para generar tensión: estirar la situación lo máximo posible, para que la explosión final sea mucho más efectiva. Por eso, al entrar Candy nuevamente al comedor, no revela lo que sabe al instante, sino que prepara pacientemente el terreno. Y aquí vemos otro recurso clásico en Tarantino: los planos detalle. Con ellos, el director maneja los ritmos de la escena,
vuelve una situación común, como prenderse un cigarrillo en este caso, algo incómodo y que te mantiene a la expectativa. Hasta que, finalmente, cuando el elástico no aguanta más, cuando ya se ha estirado lo suficiente, la tensión llega a su punto cúlmine, marcando el final de la secuencia, que termina, al igual que como comenzaba, con el cierre de una negociación. Una última clave rodea esta escena de principio a fin. Me refiero a la presencia de dos historias que mantienen el hilo dramático de la escena. Una primera historia que podría decirse es la que se ve a simple vista, la negociación por el esclavo de pelea. Pero hay una segunda historia, más profunda y oculta, que es el plan para llevarse a Hildy. A partir de tener esto claro, la tarea del director se vuelve mucho más simple. Su objetivo es contar la primera historia, mientras va dejando pequeñas señales sobre la segunda. La escena previa, las miradas, las posiciones, las actitudes, hasta que llegue el momento perfecto en donde la primera historia ya no se sostiene y la segunda explota en la pantalla. Mostrar lo que hace falta mostrar y decir lo que hace falta decir son cosas que hay que tener en cuenta si se busca mantener al público a la expectativa y pasar gradualmente de esto The Black Hercules. a esto. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que pueden suscribirse para más. Comenten qué les pareció a ustedes esta película. Y síganos en todas nuestras redes sociales que están en la descripción. Nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.